Hola, un saludo nuevamente desde la Comisión Nacional contra las Adicciones. Soy el Dr. Gadi Sabiki y en este momento vamos a hablar durante unos cuantos minutos con respecto a dos cuestiones. La primera es un tipo de escuela, un tipo de psicoterapia, un tipo de política pública que se llama reducción de riesgo y daño. Y en segundo término vamos a hablar de lo que es la reducción del riesgo y daño con el consumo de cannabis específicamente. Cuando hablamos de la reducción de riesgo y daño, estamos hablando de una cuestión que va junta pero separada. Cuando hablamos de reducir el riesgo, estamos hablando más desde una plataforma preventiva. Lo que queremos hacer es evitar que las personas incurran en conductas riesgosas que les puede llevar a un daño, como por ejemplo compartir una jeringa para inyectarse una droga o compartir un cigarrillo de marihuana durante un brote de COVID, ¿no? Cuando hablamos de la reducción del daño, estamos hablando más desde una parte médica asistencial, en donde el sujeto ya cometió el riesgo o está incurriendo en esa conducta riesgosa y lo que nosotros queremos hacer es disminuir el daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algunas drogas como el alcohol o como la morfina, la heroína, es muy fácil entender por dónde entra la medida de reducción de daño. Jeringas limpias, que era algo que fue muy difícil que las poblaciones y los gobiernos aceptaran, fue algo que empezó a hacer Suiza, en donde dijeron, ya hicimos todo lo que se puede para tratar de evitar que las personas se inyecten heroína. Y nada ha funcionado. Meterlos a la cárcel, quitarles la licencia de conducir, quitarles la patria potestad de los hijos, no darles pasaporte, meterlos a la cárcel, al internamiento otra vez, no logra que la gente deje de inyectarse y que deje de compartir jeringas. Entonces el gobierno suizo se preguntó, ¿qué preferimos? ¿Personas con VIH-Sida inyectoras o personas inyectoras sin VIH-Sida? Entonces es muy fácil comprender por qué el intercambiar una jeringa sucia por una jeringa limpia es una medida de política pública que va a salvar infecciones, va a reducir los daños a los que se someten las personas que cometen el riesgo de inyectarse una droga intravenosa. Sin embargo, cuando hablamos de la cannabis, como ya lo había yo comentado en un segmento previo, la cannabis en adultos es una planta, es una sustancia que en general no causa demasiados daños. Entonces se vuelve más difícil entender de qué manera reducimos el riesgo y el daño. ¿Para quién es el tratamiento de reducción de riesgo y daño? Para todos los usuarios. Cualquier persona que llegue y nos diga, estoy consumiendo cannabis y le quiero bajar un poquito, ese es un objetivo terapéutico. Reducir el consumo, reducir el número de fumadas que le da a una persona, reducir el número de días que esté intoxicado, reducir las actividades a las que acude después de haber fumado, como manejar o acudir a la escuela o al trabajo o a un quirófano, que no se antojan como las mejores maneras, ¿no? Entonces, como ya lo decía, reducir el daño en una planta que es relativamente inocua tiene un poco más de trabajo. Alguien que llega y nos dice, quiero dejar de consumir marihuana por completo y no puede, también es meritorio que lo atendamos, porque lo que se le va a ofrecer es probablemente un tratamiento psicoterapéutico, con algunas ayudas de medicamentos, probablemente un poco de vigilancia. No significa internarlo, sino que haya un acompañamiento familiar para cerciorarnos que durante 1 o 2 semanas no exista este consumo. Con la venia, con la autorización del paciente, podemos ejercer este control y una vez de que esto sucede, el síndrome de abstinencia de la cannabis es no comparable con el del alcohol. La gente que tiene un problema de alcohol, de heroína, de tranquilizantes, de benzodiazepinas y tienen un síndrome de abstinencia, se ven en una condición gravísima. Y no es así el caso de la cannabis, en donde cuando llegan a presentarse síntomas de tipo físico, de la dependencia, de la abstinencia al cannabis, en realidad son menores, no ponen en peligro la vida, son un poco de escalofríos, pérdida de apetito, pérdida del sueño, disforia, un poco de mal humor durante unos cuantos días y después de eso el sujeto puede dejar de fumar. El gran reto, compañeras y compañeros, es que hacer que alguien deje de consumir cannabis es más o menos fácil.
Lo que se vuelve más difícil es enseñarle a tener una vida sin consumir cannabis. Y ese es el reto. Una persona que llega y dice, yo no quiero dejar de consumir, quiero dejar de hacerme daño, también le podemos brindar una atención. En primer lugar, como lo había yo comentado, la proporción que existe entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol es muy importante. Como lo he comentado en muchas ocasiones, la cannabis nunca, en ningún lugar del mundo, en ningún momento histórico de la humanidad, ha causado una muerte directa por sobredosis con su consumo. Nunca, no ha sucedido. Sin embargo, el día de hoy, basta meterse al internet o incluso caminar por algunos expendios más o menos fijos en la ciudad, en las ciudades de nuestro país, y podemos notar que ya se venden algunos cartuchos que lo que contienen es un aceite con 97% THC. Únicamente contiene el THC, no contiene CBD, y estos compuestos se asocian a crisis convulsivas, se asocian a cuadros psicóticos y se asocia a muchos más problemas que las cannabis que también tienen CBD. Entonces, efectivamente, hay que saber qué es lo que se está fumando. Y por eso, ya lo hicimos en el Vive Latino, lo vamos a hacer en el Corona Capital. Vamos a instalar nuestro puesto de análisis de sustancias, en donde por una parte podemos checar pastillas, polvos y cristales para detectar anfetamina, éxtasis, fentanilo, pero también tenemos un aparato que nos ayuda a ver cuánto THC y cuánto CBD tiene la flor de la cannabis o la resina que trae la gente. Entonces, ¿cuál es la medida de reducción del daño? Si nos damos cuenta que alguien trae un extracto con 90% THC y 0% CBD, ahí es en donde nosotros hacemos la labor de reducción del daño y decirle, este compuesto es demasiado THC, tiene más peligro, cometes un riesgo adicional, y se le da una explicación de por qué. Él sabrá qué conducta sigue después de ello, pero nuestra obligación es hacer esta labor psicoeducativa. Por otra parte, como ya lo he comentado, el mercado negro genera una serie de fenómenos económicos, sociales, jurídico-políticos, en donde hace que haya más riesgo, porque como no tenemos un mercado regulado, existen muchísimos productos, incluso que vienen de otros países. Algunos de ellos se pueden transportar en motocicletas que llevan paquetería en el mismo correo. Esto es un gran problema. Desarrollamos un mercado negro por la prohibición. Y en este mercado negro, particularmente cuando hablamos de los cartuchos de aceite para vaporizar THC, contienen una sustancia que se llama acetato de vitamina D. Este acetato de vitamina D, de lo que hemos visto, es que probablemente se asocie a la muerte de las personas jóvenes que llegaron al hospital por haber estado vapeando, utilizando vaporizadores, que básicamente es el mismo dispositivo. Si a un dispositivo yo le pongo un cartucho de nicotina, estoy fumando nicotina, pero si le pongo un cartucho de THC, estoy fumando cannabis. Entonces, las muertes asociadas a estos vapeadores se encontraron particularmente cuando contenía este producto. Generalmente vienen de China, del Oriente Lejano, y no tienen ninguna regulación. Entran por contrabando a nuestro país y el crimen organizado es el que decide a quién se le vende, cuánto cuesta, qué es lo que contiene y todo lo demás. Y por eso las políticas regularizadoras como tal son una medida de reducción del daño, porque no hay daño más grave, vuelvo a repetirlo, para un joven, para una joven en México, que ser detenidos e ingresados en el sistema fiscal ministerial. Es muy importante comentar que cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de tres tipos principalmente, cuando hablamos de cannabinoides. El primero es el que todos conocemos, que es la marihuana. La planta de la cannabis sativa tiene aproximadamente 500 moléculas bioactivas, un poco más de 100 de ellas cumplen con la característica de ser un fitocannabinoide, y así se llama porque viene de la planta, fitocannabinoide. Por otra parte, tenemos los endocannabinoides, que son las mismas moléculas que son muy parecidas a la cannabis y que producimos cada uno de nosotros, cada persona. Consumamos o no consumamos cannabis, todos producimos estas mismas marihuanas internas que cumplen con funciones muy importantes en nuestro cuerpo.
En ese sentido, es muy importante que los distingamos, los fitocannabinoides, perdón, aquí no debería decir fitocannabinoides, debería decir cannabinoides sintéticos, discúlpenme por el error, ya luego lo borro. ¿Qué es esto? Hay una serie de sustancias, una de ellas muy famosa, se llama K2, así la pueden encontrar, quedamos que son no fito, sino sintéticos. Y el más famoso de todos es uno que se llama K2, o hay otro que se llama Spice, como si fuera especie. Y estas son moléculas sintetizadas totalmente en un laboratorio, en donde los ingenieros químicos modificaron esta molécula para que fuera muy parecida a las cannabis, la exógena, la fitocannabinoidea o nuestros endocannabinoides. Sin embargo, estos cannabinoides sintéticos están mucho menos estudiados, son mucho más potentes y son mucho más peligrosos que la marihuana que proviene de la planta. Esto es algo importante que tenemos que hablar con las personas también. Fíjense que el día de hoy, de hecho, para producir tanto THC como CBD, ya no necesitamos una planta. Vean qué locura de tecnología. Resulta que nosotros podemos agarrar una bacteria o podemos agarrar un hongo y al DNA de este organismo yo lo puedo cortar y meterle un cachito del DNA de la planta de la cannabis que se encarga de producir el CBD o se encarga de producir el THC. Entonces, literalmente en un laboratorio yo puedo producir kilos y kilos de estas sustancias sin sembrar una sola planta de cannabis. Estos se llaman aislados, no vienen de la planta y están menos estudiados. La verdad es que yo creo que el día de hoy todavía no podemos recomendar su uso ni aceptar su uso de manera de medicina cannabinoide, o cuando menos el usuario, el comprador de este producto, tiene que saber de dónde proviene el CBD que va a consumir. Cuando hablamos de los riesgos de las personas, yo voy a reiterar una vez más, los menores de edad que empiezan a fumar marihuana en edades tempranas van a tener malas noticias a lo largo de la vida. Desafortunadamente, hay un mercado negro para niñas, para niños, para adolescentes, para las juventudes, que es un mercado que tiene un valor de miles de dólares, de millones de dólares, y que sabemos que incluso teniendo una regulación, va a seguir habiendo un cierto mercado negro. ¿Por qué? Porque al no pagar impuestos es un poco más barato el producto y porque normalmente los vendedores no autorizados de cannabis tienen una mayor oferta, tienen un menú más amplio que los países en donde se ha regulado y se vende legalmente la cannabis. Otro punto muy importante, acaba de salir un estudio grande, muy bien hecho, muy robusto, muy elegante también, y que fue publicado en una de las revistas de medicina más importantes del mundo. Y este fue un estudio que se hizo en los productos de las madres embarazadas que consumieron cannabinoides durante el embarazo. Y nos hemos dado cuenta que la cannabis, desafortunadamente, no es tan inocua en los productos de estas madres. Hemos dado seguimiento a estos niños, a estas niñas, y el día de hoy sabemos que sí son más proclives a las ideas suicidas, a la depresión, a la conducta disruptiva, al abandono escolar y algunos otros problemas que típicamente se presentan también en este grupo de edad. De tal manera que mujeres embarazadas que son consumidores de cannabis tienen que ser aconsejadas firmemente, en especial durante los 3 primeros meses del embarazo, que se abstengan de consumir cannabis en ninguna de sus presentaciones. Otra muy importante pasa por la justicia social. ¿Por qué? Si yo soy un chico que vive en el oriente de la Ciudad de México o en el Estado de México que colinda con la gran Ciudad de México, si soy pobre, si soy de tez pigmentada, es más probable que con un problema de cannabis termine yo en la cárcel o en problemas de tipo administrativos, de tipo legales, que si soy un chico que viene del Pedregal, de una zona bonita de la ciudad, que tiene una familia, que tuvo estudios, que tiene un médico de la familia, que cada vez que hay un problema los recibe. Entonces, para que nosotros podamos realmente tener una sociedad en donde los y las ciudadanas y ciudadanos podamos elegir cuál es nuestro embriagante, sí necesitamos un esquema de justicia social.
en donde haya prevención y medicina para ricos y esta también le toque a los pobres. No podemos seguir en un esquema en donde existen maniobras y tratamientos para gente rica y lo que sobra, las migajitas, se queda con los que no tienen. Entonces la justicia social también tiene que ver con la cannabis. ¿De qué otra manera? Cuando nosotros llegamos a reducir el daño, no en una persona, sino en una comunidad, en un municipio, alguno de los cientos que hay, en Oaxaca, ¿no? En Guerrero, habrá por ahí alguna comunidad que llevan mucho tiempo sembrando cannabis, que la venden de manera ilegal y que de ahí subsisten. Y el día de hoy es muy importante pensar que es absolutamente injusto que mientras en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en Canadá, hay personas que se están volviendo millonarias por esta actividad, es un grave problema de justicia social que nosotros destrocemos esas comunidades y que encarcelemos a sus integrantes por tener actividades relacionadas con el cannabis. Y también la calidad de vida. A veces, dentro de todos los viajes que hemos hecho de la comisión, es muy claro cómo llegamos a localidades pequeñitas en donde no hay absolutamente nada que hacer. Son localidades de unas cuantas miles de personas en donde la única forma que tiene la persona para entretenerse pues es cheleando, bebiendo o fumando marihuana. No hay un cine, no hay una biblioteca, no llega la señal de televisión, no llega la señal de internet y en realidad las personas, las comunidades tienen una oferta de cultura y esparcimiento casi nula. Entonces por eso es muy importante cuando nosotros vemos que un chico, que una chica crece, se desarrolla en un ambiente en donde tiene satisfactores, en donde puede probar lo que es un deporte de rendimiento, en donde puede ir a la naturaleza, en donde puede dar de sí para ayudar a otras personas, en donde puede desarrollar una actividad artística o intelectual. Estas cuestiones de la calidad de vida también protegen contra el consumo de cannabis y el subsecuente desarrollo de una dependencia en las personas vulnerables. Y finalmente, a nivel de política pública, es muy importante que no separemos estos dos mundos, lo que es la medicina canábica y lo que es el uso adulto restringido de la cannabis. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo nada más como gobierno saco un reglamento de cannabis medicinal, lo que vamos a tener son muchísimas personas que van a querer tener acceso a la cannabis, que no están enfermos y que van a simular un padecimiento. Van a llegar con el médico canábico y le van a decir: doctor, me duele muchísimo la espalda, no me puedo parar, no me puede recetar un poco de esa cannabis. Entonces lo que tendremos serán pacientes, sujetos que quieren hacer el uso adulto lúdico de la cannabis y que están siendo desviados hacia el uso medicinal, pero una vez más en un esquema de simulación. Y por eso mismo es muy importante como política pública, como funcionarios, que veamos que estos dos mundos, el de la cannabis medicinal y la cannabis adulta, son distintos, pero tienen muchos puntos en donde también se entrelazan. Un paciente, esta pregunta se las van a hacer probablemente, que en algún momento tuvo problema de marihuana, era muy adicto y bebía alcohol y fumaba mota todo el día, y lo deja de hacer, se encuentra en remisión, lleva 5 años de no fumar marihuana, y de pronto tiene un problema de inflamación de una articulación o tiene un cuadro doloroso por un accidente en la columna y le queremos dar CBD. ¿El usar CBD va a reactivar el consumo de marihuana de este paciente? No. Es muy importante que lo sepan. El CBD no tiene un efecto de recaída, no tiene un efecto psicotrópico. Y aunque sea alguien que lleve mucho tiempo de no consumir, aún habiendo tenido una adicción perrísima, el CBD no lo va a hacer recaer. Y finalmente, para que también reduzcamos en nuestra población de personas que atendemos, para reducir otro tipo de problemas, es muy importante comentarle a la gente que si están tomando un medicamento de CBD, aunque no contenga THC, lo más probable es que salgan positivos en una prueba de orina para marihuana. Entonces hay que decirle a los usuarios, si tú estás tomando una medicina de cannabis
y vas a contratar un seguro de gastos médicos o te van a contratar en un trabajo en donde tiene que haber un antidoping de por medio, es muy importante que lo hables y que digas, estoy tomando CBD, probablemente voy a salir positivo, sin embargo, no soy fumador de marihuana, no soy un consumidor de cannabis. Otra parte muy importante es que cuando llega un hombre, una mujer, jóvenes, adultos menores, ¿no? 18, 20 años, o menores que van en la preparatoria, cuando llegan al consultorio por un problema de cannabis y llegan con toda la familia, yo les puedo decir que en el 90% de las veces el problema está en la familia, no está en el chavo. Entonces es muy importante que como medida de reducción de daño, nosotros citemos también a que acuda a la familia para poderle brindar esta información, rebajar la tensión que hay en este núcleo familiar, poder decir a la mamá, señora, sí, su hijo está fumando cannabis, tiene cierto grado de dependencia, sin embargo, no le va a pasar nada en este momento, ¿no? O está muy joven, tenemos que intervenir de manera inmediata para hacer conciencia en él, persuadirlo, disuadirlo de que está consumiendo cannabis de manera temprana. La información es la herramienta de reducción de riesgo y daño más importante que existe, entonces se les invita a todas y a todos, a los que trabajan en la línea de la vida, a los padres, a las madres, cualquier persona que tenga un interés en este tema. La información salva vidas y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Finalmente, les quiero comentar que la más importante de todas las medidas de reducción de daño de cannabis es: si no fumas, no fumes. Muchas gracias por su atención. Espero hayan tenido una media hora agradable y de conocimiento. Y como siempre, desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, quedamos de puertas abiertas para tratar de resolver sus preguntas, sus inquietudes y sus cuestionamientos. Un saludo hasta donde se encuentren.